Y eso es poco realmente, ¿sabes? En una ocasión, sí, ahora que mencionamos esta cuestión de las religiones, no me preguntes cómo, pero acabé presentándome, o mejor dicho, fui invitado para dar un discurso sobre el tema del ajedrez, una plática. Sin embargo, era una escuela católica. Imagínate, un colegio católico, donde lo que se pone en primer lugar es la religión. Así que no tengo ni la menor idea de cómo se les pasó a hacer ese filtro conmigo. Porque lógicamente a ellos no les interesaba que el ajedrez o que el tema fuera el ajedrez, sino que fuera la religión y que de ahí partiéramos hacia el tema del ajedrez. Entonces, ya cuando íbamos a llegar casi hasta el final, una de las madres de familia que ahí estaba dice, bueno, y a todo esto ya nos hemos centrado mucho en el tema del ajedrez, está muy bien porque eh, más o menos tienes conocimiento, o me parece que tienes conocimiento, pero ¿qué importancia, o podrías hablarnos de la importancia que ha tenido Dios para que llegaras a ese lugar en el ajedrez? ¿Qué importancia tiene para ti? Y ahí se hizo un silencio incómodo como de 2 o 3 segundos. Y estamos hablando de un colegio que tenía desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Y lo que comenté es, bueno, en mi vida he preferido llevar muy distanciadas estas cosas. Y creo que ahí fue otro silencio mucho más incómodo. Entonces los directivos, los padres de familia, pues yo creo que en ese momento se han de haber dado golpes de pecho, habrán dicho, pero ¿cómo es posible entonces? Y solamente dijeron, muy bien. Entonces le agradecemos mucho su participación y ya ni siquiera nada más, solamente así quedó. Dije, ok, muchas gracias, eso es lo que les podré comentar de mi experiencia en cuanto al tema del ajedrez y espero que les haya sido de mucha utilidad. Me bajé y ya cuando iba avanzando hacia mi lugar, se me va acercando así una señora tranquila, porque al ser colegio particular te encuentras de todo, ¿no? Desde los que quieren imponer su estilo o que te des cuenta que son un nivel privilegiado en la sociedad, pero en este caso, esa persona en específico, que era una persona grande, incluso posiblemente había asistido en representación de sus papás o es decir, era más la abuelita que los papás. Entonces me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le respondo, sí, claro. ¿Qué religión tiene usted? A lo cual me quedo analizando la situación y sí entendía perfectamente que había sido la invitación para comentar algo en un colegio católico. Sin embargo, ni era únicamente yo la persona que iba a pasar a comentar o a dar algunas palabras acerca del tema del ajedrez, ni tampoco habíamos hecho un acuerdo previo sobre tratar el tema de alguna religión. Entonces me le quedo viendo y le respondo. Quizás le parezca raro que yo esté aquí hablando de un tema en un colegio católico y que por ende asuman que cualquier persona que vaya a aportar algo sobre una área de conocimiento en específico tenga que ser de una religión. Pero si eso es muy importante, le respondo, yo no creo en religiones. Por lo cual ya tenía así en mente que quizás era algo que no le iba a agradar, que quizás era, me iba a decir, bueno, es que mira, todo ser humano y una de esas cosas clásicas. Sin embargo, se me queda bien y me dice, oye, pero entonces, ¿qué piensas tú
de todo esto que ha pasado en tu vida y de lo bien que te ha ido, y que no reconozcas que es por medio de, si quieres tú no, de la religión, sino por cuestiones de atribuírselo a tus fuerzas. O sea, tú se lo atribuyes a tus fuerzas, a tus capacidades. ¿No crees de casualidad que te ha ido bien? Por Dios. Entonces, ahí se hace otro silencio incómodo. Y en situaciones normales, le hubiera respondido así de inmediato o de manera espontánea. Sin embargo, ya que estábamos en un colegio católico, donde, repito, en ningún momento me dijeron que yo tenía que mencionar que era de cierta religión o que yo iba a tocar algún tema religioso, porque si no, claramente desde el comienzo hubiera dicho que no, que eso es algo para lo cual yo no estaría preparado y tampoco interesado. Pero lo respondí de una manera más tranquila, así que entonces vi que ahí estaba un pizarrón y dije, ¿creo que podemos entrar a alguno de estos salones? Y me dice, a ver, deja, lo checo. Sí que sí, ¿me puedes prestar un salón? Le preguntan, no sé, al coordinador o a alguna de esas personas que estaba. Y la ventaja es que aparte de pizarrón también había plumones. Entonces le empiezo a explicar las razones por las que yo creía que se habían podido dar las cosas por medio de disciplina, por medio de estrategia, por medio de ser calculador, pero sobre todo por la disciplina, lógicamente. Y que lo que llegaban a considerar que era por la gracia de un ser supremo, no necesariamente era así, porque quizás no estaba teniendo una recompensa mayor al esfuerzo que yo había llevado a cabo. ¿Cómo podía evaluar ella si incluso yo había llevado a cabo un esfuerzo mayor y lo que ella consideraba que era irme bien, realmente no era irme tan bien? Sí, ¿qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo más sencillo. Vamos a suponer que Carlos Slim agarra $1,000,000,000, ¿no? Los invierte. Y de repente dicen, ¿saben qué? La empresa que fundó Carlos Slim, que se dedica a hacer lo que se te ocurra, se dedica a hacer videos para YouTube. Así un ejemplo bien estúpido, ¿no? Fue la mejor posicionada dentro de los canales nuevos en la plataforma. Y que le dijeran, ¿no cree que le fue tan bien, por Dios? Y que Carlos Slim dijera, es que eso que tú dices que me fue tan bien, quizás no es tan bien, porque de esos $1,000,000,000 solamente obtuve $10,000,000 en ganancia real. Y si los hubiera invertido en esta otra cosa que tenía pensado hacerla, no hubiera tenido que incursionar en un campo nuevo, no hubiera tenido que dedicarle muchas más horas de trabajo y no hubiera tenido que ganar menos haciendo más e invirtiendo más. Pero desde tu punto de vista lo calificas como que sí me fue bien. Claro, si lo comparamos con otro creador de contenido que incluso lleve 10, 20 años y que no tenga esos ingresos, ni siquiera de $1,000,000 al año, sí, lógicamente podríamos decir que me fue bien. Pero realmente para la cantidad de dinero que se colocó ahí, las horas de trabajo a nivel humano, el campo en el que se incursionó, no podríamos definir que fue también por gracia de un espíritu supremo, porque quizás gente que hiciera este mismo esfuerzo, que aplicara la misma cantidad de disciplina, tendría un resultado mucho mejor. Entonces ahí le empecé a enumerar todas las cuestiones, tanto de disciplina, que ya saben que es para mí la principal, la disciplina, la constancia, el ser metódico, el diseñar estrategias. Le comentaba de los, digamos, no tanto problemas, sino de los impedimentos que en su momento se presentaban, debido a que cuando lo quise llevar a otro nivel, me di cuenta que al menos aquí en México estaba complicada la situación. Y dentro de lo que cabe podría decir que valió la pena, porque
incursioné en el mundo de los videojuegos, luego incursioné en el mundo de las apuestas, casi simultáneamente con las inversiones de alto riesgo, las criptomonedas. Así que tomar como ejemplo el ajedrez para decir que me fue bien, no, realmente yo no lo tomaré como ejemplo. Ahí es cuando le comentaba, como que me doy cuenta que mucha gente, ya sea que se respalde en la creencia de algún ser superior, que se respalde en alguna religión, en alguna cosa, pero como que lo quieren todo mucho más sencillo. Me doy cuenta no solamente en el mundo del ajedrez, sino en el tema de las apuestas deportivas, que aunque en su momento era muy claro que uno de los principios básicos era la disciplina, ser analítico, calculador y lógicamente todo basarlo en una estrategia enfocada a la administración para buscar rentabilidad, ¿qué crees? Que mucha de la gente que llegaba, que supuestamente quería hacer eso, no tenía ninguna de esas cualidades. Así que esa fue en su momento mi respuesta. Así que dejamos más que claro que lo demás no tendría mucha importancia para mí. No me importaría saber qué religión profesas, no me importaría creer o saber en qué estampita crees, en qué imagen, en qué amuleto. No, sino simplemente que tendrás que checar lo que se ha sacrificado, lo que se ha puesto, más allá de tener la base principal a la disciplina. Y ahí tendrás que evaluar si realmente considerarías aún así que me ha ido muy bien, es decir, que he tenido una recompensa mayor a lo que he invertido o al sacrificio que he hecho. Creo que primero tendrán que evaluar esas características, ¿no? O esos elementos para poder considerar algo así. Entonces, ahí viene la otra parte. La pregunta es, ¿tienes calidad para lo que quieres dedicarte o no? E igual, como dije, te das cuenta muchos de los que querían formar parte cuando hablábamos del tema de las apuestas deportivas, pero no tenían ninguna cualidad que valiera la pena, y mucho menos llevar una vida con calidad enfocada o calidad formada por medio de características, cualidades que fueran de utilidad a nivel de administrar, de ser disciplinados, de ser objetivos, calculadores, metódicos, sino que al contrario, era gente que no había podido ni siquiera llevar una disciplina ni en la escuela ni en el trabajo y que por eso pensaban que iba a ser dinero fácil. Entonces, también llevamos una base completamente diferente. Le dejé muy en claro que para mí toda esa clase de subjetividades no tenían la menor importancia, porque igual yo no me puedo poner con alguien que tiene habilidades específicas para un campo de trabajo o para una área de conocimiento solamente porque yo diga, ah, es que yo quiero, es que a mí me interesa, es que a mí me gustaría. No, definitivamente no.